El día de hoy el tema es juntos hacia la meta. A lo mejor lo has escuchado este mismo tema muchas veces, pero creo que hoy tendrá un sentido distinto. Y quiero empezar, estaba a raíz de algunas situaciones en mi semana, no tanto personales, externas, a raíz de algunas consejerías y algunas pláticas por ahí con unos amigos, estaba pensando en esto y tuve la oportunidad de toparme así por accidente con esta parábola, historia que contó Jesús y quise darle un sentido importante para la iglesia el día de hoy. ¿Alguna vez has pensado en el contraste entre Judas Iscariote y el ladrón de la cruz? No sé si te recuerdas, pero Judas Iscariote fue un hombre que caminó con Jesús como uno de sus discípulos más cercanos, sí sabían, ¿verdad? Y que al final terminó traicionando a Jesús. Pero 3 años caminando con un experto y aparte Dios mismo viviendo en la tierra, que si tú pensabas en algún experto en la Biblia, algún practicante de la verdad que era conocida en ese tiempo, no había nadie mejor, ni lo habrá mejor que Dios mismo en la tierra. Entonces Judas Iscariote caminó con el maestro. Él vivió, convivió, pasaron tiempo, 3 años para ser casi exactos, caminando con Jesús, aprendiendo de él, viendo su modelo. Era demasiado, ¿no te imaginas? Tú y yo peleamos, Señor, ven a nuestras vidas, muéstranos el camino. Y ellos lo tenían todo el día con ellos, enseñándoles. Lo que viene en la Biblia no es más que un fragmento de toda la vida de esos 3 años de Jesús. Imagínate, yo pudiera escribir una Biblia con menos de 1 año de vida. Imagínate 3 años viviendo con Jesús, aprendiendo tanto, cada uno de los discípulos encontrando la verdad desde su propia perspectiva. Entonces, Judas era un discípulo cercano. Él mismo invirtió el tiempo, él mismo decidió seguir a Jesús. Pero por el contrario, está el ladrón de la cruz. Esas 2 ladrones que debieron ser 3 en un inicio. Barrabás debió haber estado con ellos. Parecía que era alguna banda de maleantes liderados por Barrabás, porque Barrabás se dice que era un asesino, un homicida. Y no se dice lo mismo de los otros 2, se llaman ladrones y el original los llama ladrones aquellos que saltaban, aquellos que vivían una vida inmoral, que vivían fuera de la ley y que hasta ese momento fueron atrapados y tenían una sentencia de muerte. Pero hay algo en la vida que parece que no es coherente en la vida real, y es que el ladrón, al final, en su último momento en la cruz, unas horas antes de morir, recibió salvación. Él llegó al cielo libre de todos sus múltiples pecados y cargas. Pero a diferencia de él, el hombre que caminó con Cristo Jesús por 3 años, siendo el de tanta confianza que dice la Biblia, fue el tesorero. Todos le confiaron a él porque era un hombre de una alta reputación aparentemente, y le confiaron el tesoro. Imagínate, el tesorero hoy en día es alguien de mucha confianza, ¿sí o no? Tú no le confías tu dinero a alguien no digno de confianza. Tú le confías tu dinero a alguien, inclusive familiar, que tenga esta dignidad o este corazón o patrón de vida que corresponde a confianza. Entonces aquí están estos 2 modelos y yo pensaba un poco en esto y curiosamente yo pensaba, cuando yo exponga esto en la iglesia va a haber una decisión dividida. Por un lado van a estar los que dicen, qué gacho, Judas Iscariote en el último momento fue maldecido, no fue al cielo. No salvó su alma, fue y se suicidó, terminó con su vida sin una oportunidad de perdón. ¿Por qué pudo haber sido esto? Y aquel que había vivido una vida tan maleante tuvo la oportunidad al final de ir al cielo. ¿Por qué sucede esto, Señor? ¿No es injusticia? Pudiéramos verlo como injusticia, porque cuando hablamos de gracia de Dios es difícil entender esta gracia inmerecida en aquellas personas que aparentemente no lo merecen, ¿verdad?
¿Por qué a él le sucede esto si no es una persona buena? ¿Y por qué a las personas buenas le suceden cosas malas? No debería ser así. Esto es la parte que yo no entiendo de Dios, ¿no? Y hay una decisión así dividida entre los que creemos y hemos leído y escuchado acerca de la gracia, pero aún es complicado recibirla y abrazarla en nuestras propias vidas. Entendemos que Dios es soberano y que Él puede hacer cualquier cosa. Él puede dar a quien quiera, porque se lo dijo a Moisés. ¿Se acuerdan? En Éxodo le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Yo soy Dios de misericordia y doy la misericordia a quien me da la gana, y soy compasivo con quien yo quiero. Entonces ahí estaba estableciendo Dios su soberanía para la humanidad. No va a parecer injusto, pero la gracia no es injusta. La gracia es dada a todos nosotros sin merecerla. ¿Recordamos eso? La gracia es un regalo inmerecido. Y quiero partir de estas dos experiencias de vida o dos historias de la Biblia para hablar acerca de la importancia que tiene que caminemos juntos y que nos amemos a pesar de la gracia y a pesar de la no tan gracia que pudiera aparentar nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, quiero leer un poco acerca de estos hombres. El bandido, por ejemplo, en Mateo 27, versos 38 al 39 y verso 44 dice, hablando de los ladrones al lado de Jesús, dice: con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Y luego dice el 44, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Jesús va a la cruz con dos de los bandidos a un lado y la gente se burlaba de Jesús, y los bandidos también, que no te conocemos porque hemos estado en la cárcel, pero pues dicen que eres Dios, ¿por qué no te bajas? Qué vergüenza, y tú puedes hacerlo, nosotros no, y hay poder en ti, etcétera, etcétera. Y luego uno de ellos recapacita. Uno de estos bandidos, al ver a Jesús y al ver a este hombre, Dios, colgado de la cruz sin decir ni una sola palabra, y a lo mejor en ese tiempo tuvieron oportunidad de escuchar a Jesús pidiendo por la iglesia, pidiendo por la humanidad: Señor, no les tomes en cuenta su pecado, perdónalos, perdona a estos, los que están a un lado mío, perdona a estos que hablan. Y pasaban y le gritaban y tantas cosas que debieron haber sucedido en esas horas en la cruz. Pero como dice Isaías 53, dice que afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero ese duro criminal que aparentemente no debería recibir misericordia, recibió de última hora misericordia. Y vamos a leer en Lucas 23, 40 al 43, que describe este momento. Dice: pero el criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Le está diciendo al otro ladrón que está en la cruz: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue una petición, un acto de adoración para Dios, de reconocer que él no era posible salvarse, ya iba a morir, y reconoció que necesitó a Dios toda su vida y dijo: tú eres Dios realmente, por estarlo viendo, escuchando, asintiendo, estar sintiendo ese momento, la gloria de Dios sobre la vida de Jesús, no lo dudo. Pero Jesús responde y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Literalmente, en los últimos instantes de su vida, triste, delincuente, terrenal, una vida llena de culpa, pero en ese momento recibió el perdón, recibió esta cobertura de toda su culpa, y en el momento en que murió, él seguramente fue al cielo, porque así lo dijo Jesús: tú estarás conmigo en el paraíso. Y pensando en esta división, esta decisión dividida, como pensaba en una decisión dividida trascendente, y era, creo que la pelea de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez, la tercera pelea, no sé cuántos la vieron, que son más o menos de mi generación, y fue jóvenes total.
Y fue una decisión que todos nos sentimos ofendidos porque los jueces le otorgaron a Manny Pacquiao el gane cuando realmente todos vimos que Juan Manuel Márquez, aparte mexicano, había ganado la pelea. No sé cuántos están conmigo, aquí levanten la mano. Sí, yo también, gracias por no dejarme solo. Pero este era el momento crucial donde todos estamos viendo la gracia de Dios soberana, ¿ok? Para uno, 3 años de seguirlo y termina no yendo a la gloria con Cristo, y el otro, sin conocerle, corriendo al lado contrario, recibe el perdón en el último momento y habita en el paraíso. Al final el ladrón no había hecho absolutamente nada para merecer el cielo. Y dice Juan 12:5, hablando de Judas: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, hablando de este momento donde la injusticia o viendo justicia en un lugar, dice, hablando de el perfume de la mujer, dice, ese perfume, cuando María fue y derramó el perfume, él estaba viendo el momento y la oportunidad de la justicia, él mismo viendo la justicia de lo que pudo haber sido y no fue. Él mismo siendo un protagonista de lo que él viviría en un futuro. Él iba a vivir una injusticia aparente, porque si Dios perdonó al ladrón con tantas cosas, con oportunidad, ¿por qué no tuvo la oportunidad de perdonar? ¿O por qué no le dio la oportunidad de ser perdonado a Judas? ¿Por qué no le dio la oportunidad en último momento de decir, hey Judas, si logras arrepentirte, estás conmigo en el paraíso también, y vas a ser de los discípulos, vas a ser pilar de la iglesia? Pero no tuvo la oportunidad y pareciera esta injusticia. Pero Judas, él veía esta injusticia. Dice, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y luego dice el 6, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. De hecho, también él estaba reclamando una parte de la justicia. Hay algo que necesitamos tener en cuenta como iglesia y quiero leerlo textualmente. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos somos totalmente indignos en esta vida. Nadie es mayor que nadie. A los ojos de Dios, el pecador, tú y yo somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros para salvarnos, lavarnos y presentarnos delante de Dios perdonados y santificados. Pero cuando alguien viene, y comúnmente nuestro corazón de la iglesia es no lo conocemos, y probablemente, gracias Mimi, pudiéramos juzgar su trascendencia o su historia, pero creo que en esta lección de vida que hoy estaremos aprendiendo, Dios nos enseña a medirnos en base a el perdón que Él nos ha otorgado. Nadie, ni tu cónyuge es mayor que tú ni menor que tú, ni tu hermano es mayor que tú ni menor que tú. Todos somos perdonados, igual de pecadores. Todos somos pecadores culpables que no merecemos nada más que la condenación. Nadie merecemos el favor de Dios. Nadie que ha pecado tiene derecho a reclamar la bondad de Dios. Entonces, ¿por qué a uno Dios perdona y por qué a otro no? ¿Por qué suceden en la vida cosas que no tienen explicación? ¿Por qué, si Dios es amoroso, por qué permite que tanta gente muera? ¿Por qué muchos, inclusive siervos de los cuales depende toda una ciudad, tienen que morir y tienen que verse familias afectadas? Pareciera injusto, pero Dios nunca es injusto. Él es perfecto en sus decisiones. Así que si lo crees, dale un aplauso a Dios. Y la realidad es que tú y yo no queremos la justicia de Dios, porque su justicia es muerte para todos.
su justicia, si Él nos diera conforme a nosotros merecemos. A veces escucho comentarios, es que te lo mereces, ya te lo merecías, qué bueno. Y está bien, es una bonita expresión, pero realmente si habláramos en términos de merecer, nadie merecemos nada. Todo lo que tenemos es pura gracia de Dios. Tú y yo estamos de pie por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos una buena economía por la gracia de Dios. Tú y yo hemos sido sanados, restaurados. Estamos en una familia, tenemos una familia, un buen trabajo, porque es la gracia de Dios. Y si lo entendemos cada día cuando nos despertamos, entonces va a haber un motivo suficiente de agradecimiento como para vivir honrando a Dios en nuestra propia vida. Ay, está calientito. Ay, me voy a despertar. ¿Qué le echaron? Sí. Muy bien. Y recordar en Romanos, habla acerca de Éxodo 33 y dice que cuando Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Es Dios quien decide tener misericordia. Ahora, la gracia es por definición inmerecida. Nadie puede reclamarle algo a Dios. Él es prácticamente libre para brindar su gracia como le parezca adecuado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dios es completamente libre. Entonces, si a alguien de nosotros le va bien, todos, dice la Biblia, el caso perfecto de la iglesia que Dios desea es que todos nos alegremos, ¿verdad? Con el que le va bien. Y si a alguien le va mal, que todos nos dolamos con él, nos duelamos, ¿cómo se dice? Nos duelamos con él o seamos sensibles a su dolor, ¿no? Que todos consideremos el dolor. Si alguien está en necesidad, que vayamos y bendigamos. Y qué mejor tiempo que este para bendecir, ¿sí o no? Una chamarra. ¿Quién tiene una chamarra de más en casa? A ver, levante la mano. O todos. Una chamarra que ya no te queda. A mí no me queda la chamarra del año pasado. Es la verdad. Y sabes que hay más gracia, hay más dicha, hay más honor, hay más honra de Dios en regalar esa chamarra, que la tienes ahí porque un día vas a adelgazar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es que ya voy a adelgazar, amor. Es que me encanta esa chamarra. Ya tengo 3 años que me la pongo, pero me la voy a poner, es la meta. Y si no la tienes ahí, sientes que no vas a adelgazar nunca. Pero es una mentira. Alguien pudiera estar viviendo con tu chamarra, cubriéndose del frío en esta temporada, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no vamos hoy en la tarde? De veras, te reto hacia ir a tu casa directamente a la ropa que tienes guardada, que estoy seguro que todavía no sacas. No sé si es como yo, pero apenas sacamos unas cuantas sudaderas. Pero ahí la maleta donde está, el cajón donde está guardado lo de invierno, y puedes sacar esa chamarra. Es más, saca la que más te guste. Eso sería dar generosamente. Esta es la que yo compré y que me costó más cara y que la tengo desde el 2008 y que me mantiene delgado o menos gordo o no excedido. Pero voy a darla, voy a regalarla, que alguien pueda utilizarla. Así que te animo a hacer esto. Digo, esto es como un paréntesis. Hay una historia a la que quiero ir y que va a resumir, y que ya la hemos visto en el pasado, pero quiero verla desde un sentido distinto. Es la historia o la parábola del dueño de la viña, y esta está en Mateo 20, capítulo 20, versos 1 al 15. Y quiero leerla junto con ustedes. Síganme en sus Biblias o acá en la pantalla. ¿Está bien? 3, 2, 1. Muy bien. Dice: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, es decir, 3 horas después, empezaron a las 6, 3 horas después, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo.
Así que fueron a trabajar al viñedo. Ok, a los de las 6 de la mañana acordó pagarles el salario de un día, que era un denario, ¿está bien? Y se llamaba denario según los expertos, porque ese salario podía comprar, era el valor de 10 burros o 10 asnos. Imagínense, era muy buen salario, era muy buen diario, es muy buen pago. Entonces los envió a trabajar acordando a los de las 6 que les pagaría un salario de un día. Pero a los de las 9 nada más les dijo que pagaría lo que fuera justo. Y el 5, así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde, es decir, a las 9, a las 12 y a las 3 les dijo que les iba a dar lo que fuera justo por el día. Y órale, estamos puestos para trabajar. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquí está clave en este versículo 8, dice, aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Ojo, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, dicen. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y obviamente Jesús no está hablando de formas de elaborar o algo de la ley laboral, ni está hablando de salarios, está hablando de un principio bíblico, un principio del reino de Dios, un principio que debe regir a ti y a mí como iglesia en nuestras vidas personales y en nuestra vida comunitaria como iglesia. Y esta historia nos presenta a un hombre propietario y era dueño de un viñedo y era dueño de un gran viñedo porque estuvo contratando, él fue a contratar y normalmente vemos esta parábola o esta historia de Jesús desde el punto de vista que, bueno, es su gracia la que hizo que les pagara igual y mucho mejor a los que trabajaron solo una hora que los que trabajaron 12 horas. Una jornada laboral en cuanto al viñedo y al trabajo en el campo para cortar las uvas era de 12 horas. No sé si sabías, pero desde mis 9 años hasta mis 12 años, mi papá tuvo camiones. Bueno, siempre tuvo camiones, aún de grande. Pero esos camiones en cada temporada los enviaba al campo, a la costa, a trabajar. A veces traía algodón, a veces traía cártamo, garbanzo, frijol, naranjas, todo lo que hubiera temporal. Pero había algo que justo nos tocaba en el verano, que iniciaba en julio y terminaba en septiembre, y era la uva. Entonces mi papá siempre quiso, con la ayuda de mi mamá, enseñarnos a ganarnos el dinero, que nunca vimos dinero en nuestras manos, siempre se lo damos a mi mamá y ella ya nos compraba. Entonces realmente nunca tuve yo para comprarme lo que yo quería. Pero si a ti te tocó trabajar en la pizca de la uva, ese tiempo es el más difícil de mi vida. Sí, Divania una vez me preguntó, ¿cuál sería el momento de tu vida al que no te gustaría ir cuando estabas niño, cuando estabas adolescente? Y yo casi le diría, no me gustaría ir al tiempo donde tenía que ir a piscar uva con mi papá. Todos sabían los piscadores en el campo que nosotros éramos los hijos de don Fortino. Fortino se llamaba mi papá.
que todos éramos los hijos, que mi hermano y yo éramos los hijos de don Fortino y que no teníamos que estar trabajando ahí, pero don Fortino nos traía trabajando ahí. Entonces nos veían como los niños fresas que no sabíamos cortar la uva y que y los gusanitos de la uva y nos quemaban y no sé, alguien está conmigo en esto. ¿Alguien le tocó ir a la pizca de la uva? Gracias, Mari, tú eres la única trabajadora en el campo. A la jornada, entonces era una locura. De veras, yo quería que se terminara la jornada e iniciamos a las 6 de la mañana. No terminamos hasta las 6 de la tarde, pero terminamos por ahí a las 4 de la tarde y vámonos y nos metíamos al río, ahí a los canales de riego y a bañarnos, y al otro día era lo mismo. Fue una temporada muy complicada. Entonces, imagínense. Está hablando esta parábola de hombres que fueron contratados a las 6 de la mañana. Automáticamente me conecto con ellos en el rayo del sol, en julio y agosto, lo más difícil de la temporada de calor en Hermosillo. También en ese tiempo en el pueblo judío era tan difícil que cuando venían por su denario, que un denario era un pago para aquellos especialistas. Dice que los soldados romanos ganaban un denario al día, un salario diario. Y fíjate, ellos estaban especializados. Entonces, para estos que estaban en la plaza, a los que fue y encontró el dueño, eran personas a las cuales les pagó una buena lana. Ellos no esperaban que este hombre generoso fuera a pagarles un denario. Ellos esperaban, pues nos va a dar un tercio de un denario y eso está bien, eso iban a ganar. Pero al final de cuentas les ofreció un denario y ellos dijeron, este es nuestro momento, gracias. Van felices a trabajar, van a la obra en el viñedo, y me imagino trabajando así, pensando, mañana voy a decirle al dueño poder trabajar otra vez, estoy feliz porque nos va a dar un denario. Y estos estaban felices. Cuando de repente empiezan a ver que llegan otros, mira, otros también, qué buena onda, vamos a terminar más rápido. Y no sé si sabías, pero un campo necesita días y días de trabajo. Entonces, toda la gente que te encuentres para llevarlos a un campo, a un viñedo a trabajar, son bienvenidos. Vas a terminar más rápido pues la pizca de la uva. Entonces aquí están todos llegando y luego de repente ven a las 5 de la tarde que llegan otros. Pues qué bueno, vamos a terminar más rápido y hacemos ahí, me los imagino hablando de surco a surco. ¿Cómo va? No, ya llevo 24 botes y tú, no, pues yo ya llevo 23, casi andamos iguales, y así hablábamos nosotros. A lo mejor no sabían eso de mí, no les había contado nunca. Entonces están aquí estos trabajadores, pero llega un momento en que el dueño le dice al capataz, al mayordomo, diles, llámales y quiero que les pagues primero a los que llegaron a lo último y luego a los que llegaron primero. Y me impresionó pensar un poco en esta parábola en este sentido. Dios desea que su iglesia avancemos unidos. Y cuando tú hablas de unidad, no puedes imaginarte otra escena donde tú vas delante y otro va atrás, otro va ahí alejado, a otro no le interesa, sino que habla de unidad y tú te imaginas por lo menos abrazados, ¿no? Atendiéndonos unos a otros, pensando uno en las necesidades del otro, viendo por el otro. Creo que esto es el gran coco de la iglesia hoy en día, y que a través de esto Dios va a derramar su gracia y poder a través de la obra de la iglesia para la humanidad, para los que no lo conocen. Entonces Jesús está hablando aquí de cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios no funciona donde yo sobresalgo y los demás se quedan atrás, sino que donde yo recibo la gracia para sobresalir, pero tengo la responsabilidad de enseñar, de instruir, de atraer, de capacitar, de dar de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Sí o no? Estamos bien hasta ahí. Esto es la iglesia, este es el corazón de Dios. Entonces Él desea, a través de esta imagen, al decirle al capataz, págales primero a los que vienen al final, antes que los que llegaron primero y que sudaron la gota gorda y que fueron alcanzados primero, en un lenguaje de nuestro
de nuestra fe, de nuestro recorrido en la fe. Tú y yo probablemente llegamos al Señor después de que muchos trabajaron arduamente y hoy nosotros estamos aquí disfrutando de la iglesia y de la libertad de la iglesia, creando cosas nuevas, pero a la vez vienen otras generaciones que probablemente no entendemos y que son capacitados o son llenados de una gracia especial que no la tuvimos nosotros y decimos: hey Señor, pues qué onda si yo soy de los que ha sido fiel y llegamos a las 6 de la mañana. Pero Dios quiere enseñar este principio para la iglesia, que es la unidad. Un trabajador común sin habilidades, les decía, no podía ser contratado por un denario en ese tiempo. No había capacidades. Imagínate llegar, cuando llegó con los de las 5 de la tarde, el dueño, y les dice: hey, ¿por qué ustedes no están trabajando? Es que nadie nos contrató. ¿Te imaginas? No sé si tú has ido a contratar personas en un lugar. Me acuerdo, yo viví un tiempo en Estados Unidos y había una esquina donde había un súper y donde los mexicanos ya legalizados iban y se ponían ahí, o latinos, para si alguien necesitaba un trabajo de jardinería o lo que sea, ellos pues llegaban, se subían al carro y se iban. Siempre estaban ahí a la misma hora. Yo no sabía hasta que le pregunté a algún amigo ahí. No, me dice, ellos están ahí, la gente que necesita un trabajador en su casa llega por ellos. Entonces imaginaba este momento a aquellas personas más adultas, estos de las 5 de la tarde que nadie contrató, eran probablemente los menos capaces. Eran probablemente aquellos que pues tenían alguna discapacidad, no que les impidiera trabajar, pero que les hacía más lentos la labor. Entonces aquí están estos. Si llega el Señor y dice: ¿por qué ustedes no trabajaron? Pues porque nadie nos contrató, es muy difícil, tenemos que llevar comida a la casa. ¿Y qué les parece si trabajan conmigo de aquí a las 6 de la tarde? No, claro. Y ni siquiera le preguntaron cuánto nos vas a pagar. Les dijo: les voy a pagar lo justo. Y imagino que pues ellos dijeron: démosle, por lo menos vamos a llevar algo a la casa. Y ojalá que este Señor sea bondadoso como se ve por habernos contratado. No, váyanse al viñedo. Entonces llegaron ahí. Todos ya están en el momento del pago. Y dice: aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Quiero que observemos un detalle. Los últimos solo trabajaron 1 hora. Y creo que en la iglesia hay los que solo trabajarán 1 hora. Los que, así como el ladrón, en último momento serán alcanzados, y que no es más valioso Moisés, Jacob, Isaac, que ese ladrón que fue salvado, al igual que estos grandes hombres de fe. Tú y yo no somos más valiosos que alguien que entrara por la puerta ahorita deseando a Dios, conocerlo y ser perdonado de sus pecados. Y creo que como iglesia, más que nunca, tenemos que recordar que ese amor que a ti y a mí nos alcanzó en un momento no nos da el derecho de en el futuro o en este tiempo hacer alarde o creer que somos más valiosos que alguien que entra por esa puerta. Cuando tú y yo salimos y vemos a un indigente, cuando tú y yo salimos y vemos a un político, cuando tú y yo salimos y vemos a un policía, a alguien del gobierno, esto no nos hace más valiosos ni más capaces. Esto nos recuerda que la gracia infinita de Dios puede alcanzar al pecador más vulnerable de la vida. Cada uno, al final de cuentas, recibió un denario. Cada uno recibió la misma paga. Y si habláramos en términos de evangelio y de fe, cada uno recibió la vida eterna y el perdón de sus pecados. Y pareciera injusto lo que sucede, porque como naturaleza humana buscamos siempre la justicia,
Platicaba yo con un amigo y me decía, es que no entiendo la justicia de Dios. No entiendo por qué unos sí y otros no. ¿De qué parte? ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? Sé que Dios es justo y muchos no entienden este tema de la gracia porque se les hace imposible pensar que Dios pudiera hacer lo que quiera con su propia voluntad hacia el hombre. Y seamos sinceros, casi cualquiera que estuviera en la fila al final de estos trabajadores y ver que el primero recibió un denario, y obviamente nos imaginaríamos que nosotros íbamos a recibir un mejor premio, un mejor salario. Pero al llegar al momento del pago y recibir el mismo denario, creo que todos nosotros, no sé cómo te sientes tú, pero todos veríamos injusticia en esto. Ay, pero ¿por qué? Si él recibió un denario, yo debería de recibir 12. Porque si él está recibiendo en una hora un salario de un día, yo recibiría en 12 horas 12 monedas, porque sería lo justo. Pero luego se acerca el dueño y le dice, hey, yo acordé contigo pagarte algo que no merecías, pagarte más de lo que tú has hecho en este tiempo y en tu trayectoria. Y me encanta Jesús porque esta historia la basó porque desea enseñarnos la igualdad, desea enseñarnos la importancia que tiene mi compañero, la importancia que tiene aquel que le va bien y el que le va mal. Y aunque alguien menos merecedor, Dios lo trató con mayor generosidad, tú y yo somos llamados a reconocer esta gracia de Dios sobre ellos y a reconocer que aún a nosotros Dios nos ha tratado generosamente. Y hay un proverbio o un dicho que Jesús mismo dijo antes de esta parábola para sus discípulos. Les dijo, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y siempre lo hemos visto. Quiero que pongas mucha atención desde el enfoque de la salvación, de aquellos que vendrán al final y entrarán primero, o que la gracia de Dios es maravillosa y a unos los deja para lo último y a otros les da la oportunidad de entrar al principio. Pero pensaba un poco en cómo un último llega primero y cómo un primero llega a un último. Y estaba pensando en esto y a la vez me encantó ver un video y quisiera que lo pusiéramos, y esto nos va a dar una perspectiva de cómo es que un último llega primero y cómo un primero llegará último al reino de Dios. We have changed, but not that much. Guess our memories. Alistair Brownlee would help his brother Can't finish. Schumann could not believe his eyes. He would have some ability to get to the finish. You're my first, last, my wonderwall, and I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderwall, and I just Help the younger of the Brownies in, push him across the line. Johnny second, Alistair third. you most of all. Dale un aplauso a Dios. En una carrera como es la carrera de la fe, la única manera de que el último llegue primero y el primero llegue último es unidad, es empatía, es
ver la necesidad, es compasión. Porque así como en el video que lo explica perfectamente, cuando tú y yo vamos caminando fielmente, tenemos que voltear y recordar a aquellos que vienen corriendo también con nosotros y que probablemente han recibido un golpe de calor y que probablemente han quedado cansados en el camino. Y tal vez nuestra tendencia es a correr más fuerte y que ellos ni modo, pues ya no llegaron y los olvidamos en el camino. Pero realmente Jesús está hablando de este corazón que debemos de tener como iglesia, de dolernos con los que se duelen, de alegrarnos con los que se alegran, de extender la mano para el necesitado. Y creo que es un tiempo donde Dios ha estado hablando a la iglesia acerca de la importancia de la unidad, la importancia de ponernos de acuerdo, la importancia de extender la mano y la importancia de la generosidad. La única forma de que todos terminemos la carrera al mismo tiempo es que los primeros se frenen para recordar, para ir por los que vienen en segundo, para ir por los que vienen detrás. Y abrazados, hoy el hermano ayudó a su otro hermano y lo impulsó, inclusive eso me encanta, que lo llevó a avanzar hacia el segundo lugar y él se quedó en tercer lugar. Ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón que Él desea de la iglesia. Que hoy otra vez volvamos en medio de nuestro ir y venir, en medio de nuestras cansadas y apretadas agendas, podamos recordar su amor para la humanidad. Y sabes, mi respuesta a esta historia es agradecimiento. Cuando estaba escribiendo, estaba agradeciendo a Dios por permitirme servir a la iglesia, por permitirme extenderme y poder dar la mano al que lo necesita, y poder bendecir la vida de aquel que está en una dificultad. Pero a la vez hay personas que me extienden a mí la mano, y esto es la iglesia y la vida de la iglesia, y necesitamos entenderlo, iglesia, para poder avanzar. Necesitamos entender este corazón de humildad, necesitamos entender este video, que se te quede grabado en tu mente y en tu corazón acerca de cómo Dios desea que tú y yo podamos llegar juntos. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y no se trata de que unos tienen un privilegio, sino que en el reino de Dios todos hemos sido perdonados de igual manera. Todos Dios nos ha dado una vida eterna y nos ha perdonado y nos ha salvado y nos ha dado un nombre. Hoy somos hijos de Dios con las mismas oportunidades y privilegios, y aún en medio de eso otros tienen una gracia mayor, pero que no depende de su esfuerzo o no depende de sus capacidades o de lo que no soy. Yo no merezco nada, no, Dios lo da porque es su misericordia. Dice: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y seré compasivo con quien yo quiera ser compasivo. Este es el corazón de un Dios santo, perfecto y justo, que desea que tú y yo como iglesia recordemos la importancia de llegar a la meta juntos. Este es su corazón, y quiero animarte en cada día de tu vida, pero especialmente en esta temporada, a ser generoso, a recordar y ver y voltear y ver la necesidad de tus hermanos, de tu familia, pero también de aquellos que no lo conocen. Te invito a sensibilizarte con lo que Dios hoy ha hablado a tu vida. Y sabes que quiero invitarlos a poner de pie, si te sientes cómodo. Nada más da más gloria a Dios que ver una iglesia unida.
con un propósito, con un sentido de generosidad, porque generosidad mueve el corazón de Dios a generosidad. Y quisiera hacer algo, no sé si sea posible que tomes la mano o el hombro del que está a un lado tuyo y que generosamente puedas decirle: llegaremos juntos a la meta. No sé si te animas a decirle: quiero que lleguemos juntos a la meta. Haz esta expresión de iglesia en este momento, porque Dios desea que los últimos sean primeros y los primeros últimos, y nada que pase contigo me impedirá ser sensible a tu necesidad. Comprométete con Dios a velar por su iglesia. Sé el amigo del novio responsable con la novia que es la iglesia. Sé el responsable por lo que Dios te ha confiado, que es también ser parte de su iglesia. ¿Por qué no cierras los ojos conmigo? Quiero hacer una oración, que el Señor vuelva a sensibilizarnos, que vuelva a traer este nuevo mover de Dios, este avivamiento que no es nada nuevo en su palabra, pero que como iglesia Dios lo trae de nuevo para recordar la importancia de la unidad como iglesia, de la unidad que no se traduce solo en reunirnos, sino que se traduce en amarnos, compadecernos, ver nuestras necesidades. Señor, yo pido para tu iglesia, para mi persona, para mí en particular, pero también para tu iglesia, Señor, un corazón sensible en esta temporada. Permítenos reconocer, Señor, que así como mis hermanos tienen necesidades, yo también las tengo. Y en esas necesidades, Señor, tú te quieres hacer manifiesto. Tú quieres ser Dios en medio de la comunidad que hoy formamos. Señor, yo pido para cada uno de nosotros un nuevo corazón sensible, Señor, que no solo piense en nosotros, Señor, sino que piense en los demás, porque ahí está la riqueza del evangelio. Tú nos amaste para nosotros poder amarnos y compadecernos unos de otros, Señor. El modelo de iglesia, Señor, es que nos dolamos, Señor, con los que se duelen, Señor, pero también que nos alegremos con los que se alegran. Y Señor, hoy pido esta iglesia, hoy oro por esta iglesia, Señor. Hoy deseo que tu palabra, Señor, nos lleve a ser tan unidos, Señor, que podamos ver tu gloria manifiesta, Señor, que podamos reflejar a Cristo Jesús, Señor, que en esto seamos conocidos, Señor, en que nos amamos unos a otros, en que llegamos a la meta, en que caminamos hacia la meta, en que corremos juntos hacia la meta, en que los que van más adelante se frenan para esperar y caminar al paso de los que vienen atrás, Señor. No solo en lo espiritual, sino en la vida diaria, Señor. Que podamos caminar con las nuevas generaciones, Señor. Que podamos ser sensibles a lo que tú los has llamado a ellos, pero también que podamos, Señor, esperar pacientemente al que es adulto, Señor, aquel que ha vivido una trayectoria mayor en el evangelio, Señor. Yo lo pido para tu iglesia amada, que podamos juntos, Señor, llegar a la meta. Este es nuestro corazón, Señor. Este es nuestro corazón, Señor. Porque no permites que Dios te hable a través de este canto. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Somos tus hijos, tu posesión, para tu gloria. Santifícanos, Señor. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo,
Si nos llamas, cantamos. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. Si nos